Supercrack Estrella presenta. Cuando la Tierra no tenía luna. Existen referencias históricas al hecho de que la luna no estuvo siempre en la órbita de la Tierra. Aristóteles en la Constitución de Tages dice que los bárbaros de Arcadia tenían derecho a la Tierra por estar habitándola antes que la luna apareciera en los cielos. A los primeros griegos se les llamó preselenos, que quiere decir antes de la luna. Plutarco en Historia Romana escribió: estos eran los arcadios, el llamado pueblo prelunar. Otros antiguos escritores aluden también a una época en la que no existía ninguna luna en los cielos. Apolonio Rodio menciona la época en la que todos los astros no estaban todavía en el cielo. En el Salmo 72 de la Biblia se lee: tú eras temido desde la época del sol y antes de la época de la luna. También dicen las crónicas tibetanas, que en tiempos antidiluvianos, no había luna en el cielo. Las leyendas eslavas también apuntan en ese sentido, y el misterioso libro de las Revelaciones indica que la luna fue capturada por la Tierra hace 13.000 años. En aquella época sin luna los atlantes habitaban la Tierra y estaban en su pleno apogeo. Los mares no tenían mareas, lo que permitía la vida de otra especie conocida por nosotros como sirenas. Las noches eran todas bajo cero y oscuras. Los atlantes tenían la tecnología antigravitatoria, y los espejos aprovechaban la luz solar para calentar y alumbrar las noches. Usaban para controlar estos espejos un satélite de color negro que se orientaba siempre hacia el sol. Los atlantes controlaban la magia negra gracias a un conocimiento de una civilización ya extinta, que desapareció, que se llamaban los hiperbóreos. Posiblemente eran los ángeles caídos de la Biblia. Una civilización que vivía entre dos mundos, el nuestro de materia y otro mundo gemelo de antimateria. El oxígeno era más denso y puro, y la gravedad de la Tierra era mayor. Por esta razón la complexión de los atlantes era de seres muy grandes de 3 metros, también eran muy fuertes físicamente. Parecidos a nosotros, de ojos azules y rubios, vivían en un continente tan grande como el americano. Pero ¿por qué la luna llegó hasta nuestro planeta Tierra? Dos científicos rusos, Mikhail Basin y Alexander Sherbakov de la Academia Soviética de Ciencias, han afirmado que la Luna no es un satélite natural de la Tierra sino un planetoide hueco, realizado por una civilización muy avanzada y colocado en órbita alrededor de la Tierra hace muchos siglos. Ellos la describen así: probablemente tiene una capa doble la base, un denso armazón blindado de un espesor de unos 30 kilómetros, y sobre él una cubierta menos compacta, una capa más fina, de unos 4,5 kilómetros. La Luna no es un trozo de la Tierra, que en el momento de su formación se desprendió, ya que solamente el 30% de los componentes coinciden entre ambos. La Luna es el satélite más grande en el sistema solar en relación al tamaño de su planeta. Es un cuarto del diámetro de la Tierra. Físicamente la relación de tamaños entre un planeta y su satélite es muchas veces menor. Los cráteres de la Luna son todos achatados y no cóncavos, como si hubiese algo debajo de la superficie lunar más duro que no dejase profundizar más allá. Existe una parte donde caen los meteoritos y otra parte donde se encuentran los mares y océanos, en la que parece que la gravedad es mucho menor para evitar los impactos. El lado de la Luna que no se ve está lleno de cráteres y completamente bombardeado por todo tipo de objetos espaciales, dando la sensación de haber servido de escudo protector durante su traslado. Más datos que demuestran que la Luna se colocó de manera artificial en la órbita de la Tierra. En la misión Apolo 13, se pusieron varios sismógrafos muy sensibles en la superficie lunar. Cuando el cohete Saturno chocó contra la superficie, produciendo un impacto similar a 11 toneladas de TNT, los sismógrafos detectaron una vibración de 3 horas y 20 minutos que llegaba a una profundidad de 35 a 40 kilómetros. Las vibraciones se asemejaban a las vibraciones de una campana. Es decir, se podría afirmar que la Luna posee un casco metálico, puesto que otros ensayos ponían de manifiesto que la Luna reacciona a los impactos, emitiendo un agudo goón. Estas pruebas demuestran con seguridad que la Luna no tiene un centro de lava fundido. Los atlantes construyeron algo parecido a lo que se está haciendo en Suiza con el CERN. Se cree que un círculo secreto de sociedades abrieron un portal dimensional por donde entró la Luna. ¿Es la Luna artificial? ¿Siempre estuvo ahí? Las primeras escrituras nunca la citan. Tiene una combadura inverosímil. Para que la Luna aguante su combadura sin romperse, afirman los científicos, debe de estar mantenida por algunas características internas poco corrientes, tales como una enorme fortaleza interior. Para los dos científicos soviéticos, un satélite artificial sería normalmente hueco y la resistencia de ese casco sería súper resistente para poder soportar las variaciones del espacio exterior. Hay quien dice que es un satélite artificial, como los canalizadores Alex Collier y Bárbara Marciniak.
El escritor de misterios Emmanuel Velikovsky y el arqueólogo Colin Rivas nos dicen que en los textos más antiguos no había referencias a la luna, y el divulgador de misterios y civilizaciones desaparecidas Doc Orlock cree asimismo que se trata de un satélite artificial. En una de sus historias nos contó un caso de un profesor de universidad con visión remota, que decía que veía hombres desnudos haciendo trabajos dentro de cavernas de la luna. Aristóteles habla en la Constitución de Tages de que el pueblo de los pelasgos habitaba la tierra antes de que la luna apareciera en los cielos. Los textos tibetanos rezan que en el desaparecido continente de Gondwana, a donde perteneció Lemuria, no había luna. La búsqueda de la Atlántida ha constituido, y continúa siendo, un enorme desafío. Los supervivientes de este mítico continente han dejado huellas por todo el planeta. Pero, ¿qué sabemos con certeza sobre su historia y sociedad? ¿Y sobre su arquitectura y ciencia? ¿Es posible precisar dónde se encontraba, por qué desapareció y qué tipo de civilización poseía? Cuando Platón describió la existencia de la Atlántida en sus diálogos Timeo y Critías, algunos autores clásicos, coetáneos de Filósofo, comenzaron a interesarse por el mítico continente. Plutarco, Estrabón, Plinio el Viejo y Diodoro de Sicilia, entre otros, tratan este asunto en algunos de sus escritos. Desde entonces, se han planteado infinidad de hipótesis para demostrar la existencia de un continente, que con el paso del tiempo, ha llegado a convertirse en arquetipo de una civilización ideal. La Atlántida siempre resuena en nuestros oídos como un viaje épico hacia el descubrimiento de nuestros orígenes. Su nombre continúa estimulando nuestra imaginación. La Atlántida está a nuestro alrededor, como ha sugerido el escritor inglés John Michell. No se trata de un mero recurso retórico. La presencia de numerosos restos arqueológicos y megalíticos ciclópeos en muchas zonas de la Tierra, levantados con orientaciones astronómicas muy precisas, supuestamente anteriores a la Edad de Piedra, sugieren que una civilización de grandes astrónomos e ingenieros precedió a la prehistoria humana. ¿Fueron erigidos por quienes sobrevivieron a un gran cataclismo o por sus descendientes? En su libro, Historia de la Atlántida 1896, ofrecía fechas concretas de los diversos cataclismos que la destruyeron y aseguraba que había ocupado la mayor parte del actual océano Atlántico. Su cronología geológica resultaba ser absolutamente inviable, pero algunas de sus propuestas merecen consideración. Según él, la Atlántida se extendía desde la actual Groenlandia hasta la mitad de la actual Sudamérica, y durante su larga existencia estuvo habitada por subrazas, así llamadas para distinguirlas de las 7 razas raíces, a su vez divididas en 7. Los lemurianos habrían medido más de 3,5 metros de estatura, y algunos de sus descendientes pervivirían en algunas zonas del planeta, como África y Australia. Según esta fuente, los atlantes evolucionaron a partir de los lemurianos. Entre sus subrazas se contaban los primeros sernitas y mongoles, pero la principal subraza regente de la Atlántida habría sido la tolteca, que conquistó el continente. Antes de la destrucción final, un grupo de iniciados toltecas emigró a América y Egipto. La civilización hiperbórea floreció en la región más septentrional del planeta Tierra en un tiempo en que la zona era apta para la vida humana. Según ciertos sistemas esotéricos y tradiciones espirituales, Hiperbórea fue el principio terrestre y celeste de la civilización. El hogar del hombre original. Algunas teorías postulan que Hiperbórea era el jardín del Edén original, el punto donde se encuentran los planos terrenales y los planos celestiales. Y se dice que el hombre transgredió la ley divina en esta civilización de la Edad Dorada, siendo el precio final su destierro al mundo exterior. El hombre se aventuró en otras regiones de la Tierra, estableciendo nuevas civilizaciones, poniendo fin a esta gran y gloriosa Edad de Oro. La Edad de Oro es central para coleccionar las tradiciones y mitos antiguos. Significativamente, la Edad de Oro aparece más frecuente en las tradiciones de las culturas desde la India hasta el norte de Europa, el área directamente debajo de las regiones polares. Si el vídeo te ha gustado, dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal. Supercrack Estrella presenta Hiperbórea o posible localización en la Antártida Google Earth. La conquista de las regiones boreales, y la idea del polo como centro de la Tierra e imagen del paraíso nos llevan en este tramo de nuestro extraordinario viaje hasta las regiones de los hiperbóreos en la Antártida, con quienes soñaban los pueblos celíticos, identificando el norte con esta tierra de los vivientes, simbología que fue lamentablemente mal entendida y explotada con fines más siniestros por la propaganda nazi, que adoptaría el signo del polo como emblema tristemente famoso.
La región de Hiperbórea, más allá de los vientos del norte, era la tierra de un pueblo mítico situado en el extremo más apartado del reino de Bóreas, donde se desconocían los rigores del invierno y las sombras de la noche. Una versión, y las hay bien diversas, de la tierra sin malo el dorado, según las imágenes que las culturas sudamericanas y precolombinas han acuñado para el jardín del Edén. Hiperbórea, también llamada Tule o Última Tule, es otra expresión o imagen simbólica del centro o paraíso primordial. Una región misteriosa y mítica cuya localización geográfica se apuntaba universalmente en el extremo norte, bien en el área más septentrional del continente asiático, en Groenlandia o más allá, bajo las aguas heladas del océano Ártico. Por esta y otras razones su significación simbólica está definitivamente ligada a la del polo, y a la idea de inmortalidad. Así, la leyenda hiperbórea que ha llegado hasta nosotros tiene su origen entre los griegos, que hablan de esta tierra más allá del viento del norte como un paraíso septentrional poblado por inmortales, donde no existe el invierno. Civilizaciones se confunden. Algunos místicos de la antigüedad afirman que la humanidad ya existía antes de aparecer sobre el universo físico, en un mundo sin tiempo. Y el mundo material sería un reflejo de otro mundo en un entorno espacio-temporal. En la puerta del templo de Sais, en Egipto, bajo la estatua de Pala se halla la siguiente inscripción: soy todo lo que es, lo que ha sido y lo que será, y ningún mortal ha levantado todavía mi velo. Es el velo de Isis, que representa el umbral que hay que atravesar para conocer la totalidad. Y se afirma que una civilización descendida de las estrellas habría visitado nuestro planeta hace miles de años, cambiando para siempre la historia de la Tierra. De aquello ya no quedan más que algunas ruinas. La historia de ese pueblo desconocido vuelve a retrotraernos a la Atlántida y a la antigua Tule. La tradición aria indica que esta morada de los dioses se hallaba en el extremo septentrional. Y esta patria polar fue una enorme isla de hielo rodeada de altas montañas transparentes como el diamante. De los hiperbóreos se decía que eran inmortales, además de ser descritos como dioses. El dios Apolo conducía cada 19 años su carro hacia esta región para rejuvenecer. Autores adscritos al esoterismo nazi postularon una teoría en la que a Hiperbórea la consideraban el país origen de la raza aria. La sociedad nazi en Nerve se habría dedicado a estudiar este tema y otros relacionados como las ciudades subterráneas. Un desastre de enormes proporciones, acompañado de terribles tsunamis, habría destruido la morada de los dioses. El hecho es recogido en las tablillas sumerias. Aquel día remoto, aquella noche remota, aquel año remoto cuando ocurrió el diluvio. Los mitos y leyendas de la antigüedad recuerdan a una antigua tierra mágica, origen de la humanidad, y que podemos identificar como la antigua civilización de Hiperbórea, supuesta patria original de los arios. Y afirmaban que Hiperbórea, tierra mágica liberada del tiempo, fue creada por una raza superior, los hiperbóreos. La tierra es hueca y alberga un reino hiperbóreo subterráneo. Y efectivamente, según Charroux, hay que tener en cuenta que los nórdicos sitúan la patria de los hiperbóreos y su capital, Tule, en el extremo septentrional donde, se cree, debieron aterrizar los primeros seres llegados de las estrellas. La Antártica y su omisión en la bandera de la ONU. Queremos llamar la atención sobre el siguiente aspecto. ¿Alguien se ha fijado en que en la bandera de las Naciones Unidas, ONU, que muestra un mapa del mundo, falta por completo la Antártica, como si no existiera? ¿Por qué aparece el Polo Norte y no el Polo Sur? Vemos Europa, Asia, África, América, Australia, Groenlandia y hasta Nueva Zelanda, pero ¿por qué se ha censurado precisamente la Antártica? ¿Acaso no es también parte del mundo? Mi primera aproximación a la Antártida esotérica fue por culpa de Richard Evelyn Byrd. El explorador norteamericano había estudiado esas esquivas tierras cubiertas de hielo, quedando profundamente asombrado. ¿Qué misterio esconde el Polo Sur? ¿Existe una ciudad lemuriana olvidada? En el mundo real se hallan entrelazados muchos otros mundos. El sueño vuelve a desenredarlos, ya en el oscuro dormir de la noche o en el claro día del poeta. Pitágoras fue el primero en llamar cosmos al universo para indicar el orden que lo rige. El universo visible nació o se extinguió del invisible y el movimiento del cosmos es la medida del tiempo. Nuestros sentidos físicos, más tardíos, en tanto que proyección de los sentidos no físicos, nos hacen visible la sincronía entre los dos mundos. Mundo y antimundo, los dos mundos gemelos que dominan nuestro mundo. Nosotros estamos en el mundo. El antimundo, algo que aún no podemos ver. La realidad del mundo material está condicionada por la existencia de diferentes dimensiones.
Comúnmente nosotros vemos el mundo desde una perspectiva tridimensional en la que se tienen en cuenta las dimensiones de ancho, alto y profundo. Pero, ¿podría ser que existiera alguien, un ser, o todo un mundo en el que solo se percibieran o se vieran las dimensiones ancho y alto? Un mundo así sería un mundo de dos dimensiones en el que no se percibiría la dimensión de la profundidad. Si a un ser plano del mundo de dos dimensiones, le hablara un ser de la tercera dimensión, la nuestra, para él la voz no procedería de ningún lugar que pudiera identificar. No la situaría en un lugar concreto, pero sería una voz real. No se trataría de ninguna alucinación, pero a su vez no sería capaz de percibir de dónde provendría esa voz. Si la entidad de la tercera dimensión abdujera al ser plano, introduciéndole en la tercera dimensión, la que incluye la profundidad, los demás seres planos le verían esfumarse en la nada y, cuando regresara le verían materializarse de pronto como por arte de magia. El propio sujeto, solo podría decirles que estuvo en una situación indescriptible, un extraño estado místico o extradimensional llamado delante y detrás. Los demás seres planos no acabarían de creer a su congénere y tratarían de convencerle de que los seres tridimensionales no existen. Intentarían hacerle comprender que solo la realidad plana, sin profundidad, existe, el mundo de dos dimensiones, la realidad en la que se mueven todos los seres planos. Únicamente existe el ancho y el alto, sentenciaría el doctor plano, lo demás es delirio o fantasía. Este mundo relativo en que vivimos se ha creado de la interacción de dos fuerzas opuestas. Estas dos fuerzas son llamadas en Oriente Yin y Yang, y en Occidente, lo positivo y lo negativo. Edison dijo que el universo estaba hecho de electricidad. Se refería a la fuerza vital o energética que tienen todos los cuerpos. La electricidad está compuesta de fuerza positiva y negativa. La fuerza vital personal está compuesta del mismo modo, ya que al ser somatizada en el cuerpo humano adquiere un carácter positivo o negativo. En el mundo material todo adquiere este carácter dual o relativo. El lado de una pared expuesto a la luz está iluminado. El lado opuesto está oscuro. Luz y oscuridad, salud y enfermedad, calor y frío, positivo y negativo. Supercrack Estrella presenta Ebla en Alepo, Siria, los vestigios de lo que pudo ser hace miles de años un ataque nuclear a gran escala, donde ciudades como Ebla y Sodoma y Gomorra fueron aniquiladas. Lo que se encontró en Alepo, Ebla en el año 1975, el aspecto más importante de las tablas de Ebla, descubiertas por arqueólogos en 1975 y que han sido objeto de investigación y debate desde entonces, contienen los nombres de 3 de los profetas que se mencionan en las Sagradas Escrituras. La importancia de los nombres en las tablas de Ebla. Los nombres de los profetas identificados en las tablas de Ebla son de gran importancia a la vez que era la primera vez que se habían hallado en documentos históricos de tal antigüedad. La aparición en las tablas del nombre del profeta Abraham certifica que el profeta Abraham y la religión traída por él existió con anterioridad a la Torá. Los historiadores analizan las tablas de Ebla desde esta perspectiva, y el mayor descubrimiento con respecto al profeta Abraham y su misión, se ha convertido en objeto de investigación en relación con la historia de las religiones. David Noel Fredman, arqueólogo americano e investigador de la historia de las religiones, confirma, basado en sus estudios, los nombres tanto del profeta Abraham como el de Ismael en las tablas. Otros nombres en las tablas. Como anteriormente hemos señalado, los nombres de los profetas de las tablas son los que los 3 sagrados libros hacen referencia, y las tablas son mucho más antiguas que la Torá. Además de estos nombres en las tablas, se mencionan otros asuntos y nombres de lugares, de lo cual podemos comprobar que los eblaitas eran grandes comerciantes. Los nombres de Sinaí, Gaza y Jerusalén, no muy lejanos a Ebla, aparecen también en los textos, mostrando cómo los eblaitas poseían contactos comerciales y culturales con estos lugares. Un importante detalle que comprobamos en las tablas son los nombres de Sodoma y Gomorra, donde vivió la gente de Lot. Es sabido que Sodoma y Gomorra era una región a orillas del Mar Muerto donde la gente de Lot vivió y donde el profeta Lot comunicó su mensaje llamando a su gente a vivir bajo unos valores religiosos. Junto a estos nombres, en las tablas de Ebla, se menciona la ciudad de Irán, la cual aparece en los versos de Corán. El aspecto más importante de estos nombres, aparte de ser comunicados por los profetas, es que nunca habían aparecido en otros textos. Esta importante documentación demuestra que los profetas que comunicaron el mensaje de una verdadera religión en aquella época se extendió por estas regiones.
Desde los tiempos de la separación de la humanidad ningún rey había llegado a destruir Ebla, pero el dios Nergal, que creo que se refiere a Enki, abrió el sendero para que el poderoso Naram-Sin lo consiguiera, y con el arma del dios la conquistó, llegando hasta el mar superior. La arqueología profunda refleja de debajo de esta ciudad había el rostro del abuelo y del bebé Enlil. Esta es la magnífica ciudad de Ebla. Fijarse en los puntos blancos que hay por todos los sitios, los hay en aquellos sitios que hubo impactos de alguna clase de artefactos atómicos radiactivos. Se cuenta que esta zona hubo un acontecimiento cuyo recuerdo pervivió por mucho tiempo, siendo conmemorado y llorado en numerosos poemas, que dan una descripción gráfica del caos y la desolación que cayeron sobre una antigua civilización. Fue, según afirman los textos mesopotámicos, un ataque atómico que cayó sobre Sumer como resultado de un conflicto entre los grandes dioses para contener una sublevación. Ebla fue una antigua ciudad localizada en el norte de Siria, a unos 55 kilómetros al sureste de Alepo. Fue una importante ciudad-estado en el 3000 AC, las ciudades de Sodoma y Gomorra y sus alrededores, donde murieron todos sus habitantes, en castigo por su vida depravada. Realmente no se sabe a ciencia cierta qué fue lo que indujo a Yahvé a arrasar no solo Sodoma y Gomorra, sino también las ciudades de Adma y Seboyim, y Ebla, donde parece haber algo oculto bajo tierra en esta ciudad, en estado de guerra actualmente. Toda esta zona ya fue destruida en el pasado, así como todo rastro de vida en un radio de varios kilómetros a la redonda. Porque la razón esgrimida por los ángeles acerca de la depravación de que hacían gala sus habitantes no parece de suficiente peso como para justificar que fueran eliminados sin más de la faz de la tierra, salvo que con su destrucción se quisiera dar ejemplo a los demás pueblos de la región, cuya idolatría sí que podría ser un peligro potencial para los planes de Yahvé, tal como podemos extraer de los siguientes versículos. La generación futura, vuestros hijos que vendrán después de vosotros, así como el extranjero llegado de un país lejano, verán las plagas de esta tierra y las enfermedades con que Yahvé la castigará, y exclamarán: azufre, sal, calcinación en su tierra entera. No se sembrará ni germinará, ni hierba alguna crecerá sobre ella, como en la catástrofe de Sodoma y Gomorra, Adma y Seboyim, que Yahvé asoló en su ira y su furor. Y todas las naciones preguntarán: ¿por qué ha tratado Yahvé así a esta tierra? ¿Por qué el ardor de tan gran ira? Y se dirá: porque han abandonado la alianza que Yahvé, Dios de sus padres, había concluido con ellos al sacarlos del país de Egipto. Porque se han ido a servir a otros dioses y se han postrado ante ellos, dioses que no conocían y que él no les había dado en suerte. Por eso se ha encendido la ira de Yahvé contra este país y toda la maldición escrita en este libro. Supercrack Estrella presenta. En noviembre de 2014, el físico del plasma, Dr. John Brandenburg, reveló su teoría según la cual, una antigua civilización en Marte fue masacrada en un ataque nuclear. Brandenburg presentará nuevas pruebas para reforzar su teoría en la 46ª Conferencia de Ciencia Lunar y Planetaria en Houston, Texas, una conferencia patrocinada por la NASA. Según el Dr. Brandenburg, no hay otra explicación para explicar por qué razón se encuentra una fina capa de sustancias radiactivas como el uranio, el torio y el potasio radiactivo en la superficie marciana. Brandenburg sostiene además que los antiguos marcianos, conocidos como quidonianos, fueron eliminados por un ataque nuclear de otra raza alienígena. Justo en esta zona Kidonia Merisa, que seguramente fue una ciudad, están las caras de Marte, algo que seguramente fue como la Torre Eiffel de París, una especie de monumento. También en esta zona muy cerca de la Caras están las pirámides. Esto demostraría el vínculo de Egipto en la Tierra con el planeta Marte. ¿Fue la Tierra una especie de base para esta civilización? Aquí les muestro el estudio de geometría de la ciudad marciana presente en el valle de Kidonia. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. La vida en Marte existe, y los gobernantes del planeta rojo construyeron estas magníficas obras. En Marte hay bosques, ciudades y ríos. Otra de las fotos extrañas, es una en la que aparece algo parecido a un túnel de cristal semienterrado en el suelo de Marte. Fue tomada por la Mars Orbiter Camera, MOD, a bordo de la Mars Global Surveyor. La foto original la podéis encontrar aquí. No se trata de un tubo convexo, sino de un valle cóncavo. La arena depositada en el fondo forma dunas iluminadas por un sol cercano al horizonte. En algunos sitios, la imaginación se ha llegado a forzar a tal extremo, que incluso se ven focos de luz y hasta un marciano dentro del túnel. Unas dunas similares se forman en el fondo del cráter Victoria, que fue explorado en 2007 por el rover Opportunity.
Precisamente en una de las fotos panorámicas que este rover hizo a las paredes del cráter, hubo quien identificó una forma que rememoraba la silueta de una estatua egipcia. En otra imagen aquí claramente se ve que se eleva humo del suelo marciano. ¿Habrán seres abajo haciendo una fogata o enviando señales para que los vieran y salieran en la foto? ¿Estarán perdidos? ¿Qué tan primitivos serán? La cara de Marte es un rasgo distintivo en la superficie del planeta Marte ubicado en la región de Cidonia, que para algunas personas se asemeja a un rostro humano. Mide aproximadamente 3 kilómetros de largo por 1,5 kilómetros de ancho y se ubica a 4044 norte y 997 oeste. Fue fotografiada por primera vez el 25 de julio de 1976 por la sonda espacial Viking 1, que orbitaba el planeta en ese momento. El hecho llamó la atención del público 6 días después en un informe de prensa entregado por la NASA. Pruebas de la guerra en Marte. Dr. John Brandenburg reveló, además advirtió que los humanos también debemos tener miedo de un ataque de esta raza alienígena supuestamente hostil que acabó con los marcianos. Ahora hemos encontrado pruebas de trinitita, un cristal formado por la fusión de las armas nucleares. Esto apoya firmemente mi hipótesis de que se produjeron explosiones nucleares masivas en el aire. Hasta ahora ningún científico ha ofrecido ninguna otra explicación para este conjunto de datos. Ya en 2011, el científico postuló por primera vez que el color rojo en Marte podría haber sido debido a una explosión termonuclear de origen natural, pero ahora piensa que fue causado por una raza alienígena inteligente. A pesar de lo extraño de sus teorías, el Dr. John Brandenburg tiene un doctorado en física teórica del plasma teórica en la Universidad de California, en Davis, aunque no es descartable que esté buscando alguna forma de hacerse famoso y ganar dinero con ello. Científico afirma que antiguas civilizaciones de Marte fueron aniquiladas por bombas nucleares extraterrestres. Según las imágenes enviadas por el rover Curiosity y el rover Opportunity, muchas personas creen que Marte es un desierto desolado y sin vida. Algunos expertos se atreven a afirmar que puede haber microbios, pero que no hay evidencias por el momento de la existencia de civilizaciones avanzadas en el planeta rojo. Sin embargo, para los teóricos en la conspiración no hay dudas de que en muchas de las fotografías enviadas desde la superficie de Marte, muestran enigmáticas estructuras que han sido destruidas y cubiertas por el polvo con el paso del tiempo. Pero fue en 2011 cuando el Dr. Brandenburg en una entrevista dijo públicamente que Marte había albergado dos antiguas civilizaciones de humanoides, una en la región llamada Kidonia Mensae y la otra en Galaxias Chaos, y que poseían un nivel tecnología similar a la de los antiguos egipcios. Pero hubo dos grandes desastres, uno fue el impacto de asteroide en la civilización conocida como Kidonianos, y otro en la civilización conocida como Utopianos, lo que causó una explosión termonuclear por causas naturales, que dio como resultado el color rojo y sustancias radiactivas en el suelo. La pregunta que se hacía el Dr. Brandenburg era, ¿por qué ocurrirían estos dos desastres en un área tan pequeña de Marte? La superficie de Marte está cubierta con una fina capa de sustancias radiactivas como el uranio, el torio y el potasio radiactivo, y este patrón se irradia desde un punto caliente en Marte, dijo el Dr. Brandenburg.